Hola, bienvenidos a todos. Tengo este precioso chal para tejerlo en cualquier medida con todas las indicaciones, instrucciones paso a paso para que usted lo pueda empezar y terminar hasta el final sin ningún problema. A la medida que guste, en el color que más prefiera, si lo hace doble, eso va a quedar increíble, porque es tan bonito el patrón que tiene el tejido que le va a gustar. ¿Lo empezamos? Para hacer este tejido usé esta hilaza, es de la marca Alice de la línea Diva. Esta madeja tiene 100 gramos, el color es canela con el número 369. Es una hilaza muy suave, muy bonita que hace el tejido. El gancho que estoy usando es 2.75 milímetros. Esta hilaza la tengo en mi tienda en línea. Abajo en la información del video ahí va a estar el enlace para que vea este color y muchos más que le va a gustar. Tiene su propio brillo, muy bonito el hilo. Para hacer esta capa usé 200 gramos, que son 2 madejas. Esto fue lo que me sobró de las 2 madejas. Para hacer la muestra de esta capa voy a usar el hilo del bosque río. La madeja tiene 100 gramos. Este color es el número 19, color lila. Ahí también lo tengo en mi tienda en línea, ya saben la información. El gancho que voy a usar, 2.75 milímetros. Este es el chal original. Tiene 8 abanicos. Aquí están los abanicos, el resto. Está precioso el punto en cualquier color que escoja. Ahí lo tiene. Para esta medida de 8 abanicos son 298 cadenas en total. Usted decide si le reduce 36 cadenas a esta medida o le aumenta 36 cadenas en total. Aquí le doy esta nota. Son 36 cadenas por cada abanico. Por 4 abanicos son 144 cadenas más 10 para los lados son 154 cadenas. 36 cadenas para cada abanico por 8 abanicos son 288 más 10, 5 cadenas para cada lado. Total 298 cadenas. Usted le puede agregar una más, 9 abanicos, según la medida que lo vaya a tejer. Esto es muy fácil, sencillo, cambiando este número de abanicos. Para tejer la muestra de la capa, tengo 154 cadenas. Cada motivo son 36 cadenas. Se van a tejer en esta muestra 4 motivos solamente. Y al final se aumentan 10 cadenas, ya teniendo definido cuántos motivos se van a tejer según el hilo, de 36 en 36 hasta que tenga lo ancho del frente, y al final le teje 10 cadenas en la cadena de base. Esas 10 cadenas son para los lados o las puntas de cada lado. Empiezo para tejer la primera vuelta, 2 cadenas para el primer punto alto. En la tercera cadena, el primer punto alto, 2 cadenas.
se pasan 2 espacios y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo punto, cerrados en un solo punto. Se van a ir formando en esta vuelta separadas de 2 cadenas y 2 cadenas en la cadena de base en el mismo punto, grupo de 2 cerrados en un solo punto. 2 cadenas, se pasan 2, está terminada la primera vuelta, empiezo la segunda vuelta, una cadena, medio punto, arriba del grupo de 2, 3 cadenas, medio punto en el siguiente grupo de 2 y medio punto en el espacio de cadena. Esto solamente se va a tejer en la orilla, medio punto, el lazo de 3 y 2 medios puntos. Y se tejen 5 lazos de 3 cadenas. En cada espacio de cadena se teje medio punto. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el de la orilla. Se va a continuar con la segunda vuelta, una cadena, en un solo punto de cadena se tejen 3 puntos altos de 2 lazadas separados de una cadena, una cadena, en el mismo punto, una cadena, en el espacio de cadena, medio punto, tres cadenas, medio punto, y aquí se termina la segunda vuelta de este motivo. Marco el final de la segunda vuelta. Se empieza la vuelta 3, una cadena, le doy vuelta al tejido, arriba de cada punto alto, después de la cadena, se tejen 3 puntos altos de una lazada separados de una cadena, una cadena, el siguiente punto alto, cada punto, una cadena de separación, son 2 grupos de 3
el último, una cadena, el último, una cadena, medio punto en este espacio de 3 y 3 cadenas. Ahí se termina la vuelta 3, ahí está marcada. Empiezo la vuelta 4 con 3 cadenas, medio punto, en el siguiente medio punto, 2 cadenas, le doy vuelta. Esta es la vuelta 4. En cada punto alto se teje 2 puntos altos, 2 cadenas, se tejen 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 2 cadenas, 2 cadenas, cada grupo de 2 lleva 2 cadenas de separación. En cada punto alto. En total se van a tejer 9 grupos de 2. Este es el último, 2 cadenas y se termina la vuelta 4. Este es el espacio que ya está tejido. Aquí está el medio punto. Se va a continuar en el siguiente espacio. Ahí está terminada la vuelta 4. Ahí la marco. Empiezo la vuelta 5. Prácticamente se va a empezar después de este lacito o se teje este lazo para empezar la vuelta 5. 2 cadenas, le doy vuelta. En cada grupo de 2 puntos altos se tejen 2 puntos altos separados de una cadena de separación en cada grupo, 2 puntos altos con una cadena de separación, una cadena, una cadena, el siguiente, una cadena, una cadena. En este espacio, si estoy tejiendo muy rápido, esto ya lo expliqué, cómo se va a tejer. Yo solamente estoy avanzando el tiempo. Usted le puede dar pausa y terminar
esta vuelta. Aquí se empezó la vuelta 5 con 2 cadenas. Aquí están los mismos grupos en cada grupo de 2 y en este espacio se va a terminar con 2 cadenas. Y este lacito pertenece a esta vuelta que se terminó, medio punto. Aquí se termina la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 avanzando con el lazo de 3 cadenas y el medio punto, 2 cadenas, le doy vuelta. En cada grupo de 2 en el espacio de cadena se van a tejer 2 puntos altos cerrados en un solo punto con 2 cadenas de separación. Ahí está el primer grupo de 2 y 2 separado de 2 cadenas. Y para separar cada grupo es una cadena para el siguiente que se va a repetir. Es 1, 2 cadenas y en el mismo espacio de cadena el siguiente grupo de 2 y se separa con una cadena. Así hasta terminar la vuelta 6. Se termina la vuelta 6. Aquí están los 9 grupos de 2 y 2 puntos altos. Se tejen 2 cadenas para cerrar la vuelta en el espacio de cadena medio punto. Y se empieza la vuelta 2 del siguiente motivo, porque la primera vuelta es esta vuelta que ya tejimos de base. 6 lazos de 3 cadenas. Son 3, 4, 5 y 6. Aquí está la segunda vuelta del siguiente motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazos de 3 cadenas. Sigo en la segunda vuelta, una cadena, el punto alto de 2 lazadas en un espacio de cadena para que no quede suelto y se abra. El punto alto, una cadena. Son 3 puntos altos. Una cadena y medio punto en el siguiente lazo. 3 cadenas, medio punto y aquí se termina la segunda vuelta de este motivo. Marco el final de la segunda vuelta. Se empieza la vuelta 3. Una cadena, le doy vuelta al tejido. Arriba de cada punto alto, después de la cadena, se tejen 3 puntos altos de una lazada separados de una cadena.
una cadena, el siguiente punto alto, cada punto, una cadena de separación, son 2 grupos de 3, el último, una cadena, el último, una cadena, medio punto, ahí se termina la vuelta 3, la vuelta 4, 3 cadenas, medio punto, en el siguiente medio punto, 2 cadenas, le doy vuelta, en cada punto alto se teje el grupo de 2 cerrados en un solo punto, con 2 cadenas de separación, así hasta llegar a este último punto alto y tener en total 9 grupos de 2 puntos altos. Se termina la vuelta 4. Aquí está el medio punto en el espacio de cadena. En la siguiente, medio punto. Aquí marco. Se empieza a las 5 con 3 cadenas. Al siguiente se avanza 2 cadenas. Le doy vuelta. En cada grupo de 2 se tejen 2 puntos altos separados de una cadena. Una cadena. Esto lo puede ir anotando, tener ahí su información para que tenga más facilidad de ir siguiendo el tejido. Una cadena. Así hasta terminar en la vuelta 5 con los 9 grupos de 2 separados de una cadena y al final cerramos con 2 cadenas. Los 9 grupos de 2 puntos altos separados de una cadena y se termina la vuelta 5 con 2 cadenas y medio punto. Ahí está la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6, 3 cadenas, medio punto, en el siguiente medio punto, 2 cadenas, le doy vuelta y empiezo en cada espacio de cadena del grupo de 2, se tejen 2 puntos altos, 2 cadenas, una cadena,
y así hasta tener los 9 grupos de 2 y 2 puntos altos separados de 2 cadenas en el mismo grupo de 2. Se termina la vuelta 6 con los 9 grupos de 2 puntos, 2 cadenas al final de la vuelta y medio punto. Ahí está la vuelta 6. Se va a empezar a repetir este mismo abanico. Aquí se terminó la vuelta 6 en este espacio y de aquí se va a repetir el siguiente motivo igual a este espacio. Se tiene que terminar en este siguiente espacio un segundo motivo como este. Este es el de la orilla empezado, todavía no se termina, se tiene que tejer 3 vueltas más para darle el final a cada motivo. Tejemos el siguiente igual a este. Terminado el siguiente motivo, en total son 3 el de la orilla y 2 en medio. Se va a empezar el último tejiendo los 6 lazos de 3 cadenas. Se va a repetir exactamente los mismos puntos. Estos 3 puntos se van a hacer en una sola cadena. Es la segunda vuelta del abanico de la orilla. La cadena en cada lado. Se repite las mismas vueltas con los mismos puntos hasta la vuelta 6 de este último abanico. Este espacio es el que queda en medio de cada abanico, 2 lacitos, y en cada orilla, o 2 lacitos. Este es el último. Se va a cerrar la vuelta 6 en este espacio y nos quedan 2 al final. Después de las 2 cadenas, el medio punto y se teje la vuelta 7, 3 cadenas, medio punto, 5 cadenas, le doy vuelta. Tenemos 2 grupos y 2 grupos en la vuelta 6. Después de las 5 cadenas, en esta punta se teje 2 puntos altos sin cerrar. Así los dejo abiertos y voy a continuar en el siguiente grupo igual a este lado, el grupo de 2, para tener al final 4 puntos altos y cerrarlos en un solo punto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Se repite el mismo grupo de 2
y 2. Ahí están los 4. Se cierra 5 cadenas y de nuevo se sigue repitiendo el grupo de 4 puntos altos cerrados en un solo punto, 5 cadenas y así hasta terminar cada grupo en la vuelta 7. La vuelta 7, 5 cadenas de separación en cada grupo. Este es el último lazo de 5 cadenas. Este es el espacio anterior. Aquí tenemos un lacito de 3 cadenas. Medio punto. Esto lo pasamos porque es el mismo espacio de la vuelta. Y se empieza la vuelta 7 del siguiente abanico con 5 cadenas, los mismos puntos, 5 cadenas y así de igual forma se va a repetir la vuelta 7 que se terminó en este primer abanico. Se termina el siguiente abanico, mire qué bonito se ve. Ahí está, y eso es que todavía no está terminado en total. 5 cadenas y en el medio punto, 5 cadenas y se empieza de nuevo a repetir en la misma forma con los grupos de 4 cerrados en un solo punto y 5 cadenas para ir separando cada grupo de 4. Y se va a continuar en el último abanico para terminar la vuelta 7 en total en los 4 abanicos. Se termina la vuelta 7 en este último motivo. Tengo las 5 cadenas. En este espacio hay 2 medios puntos. En el primer medio punto se repite el medio punto y en el siguiente medio punto y se empieza la vuelta 8 con 2 cadenas. Le doy vuelta, nos sigue quedando un espacio al final de la base de los puntos. Después de las 2 cadenas se teje un punto alto de 2 y 2 lazos para que nos quede un poquito abajo 2 cadenas. Se van a tejer 2 puntos altos por debajo de la cadena y se va a dejar abierto para cerrarlo en el próximo. Ahí están 2 puntos. Enseguida 2 cadenas
un punto alto, 2 cadenas, el mismo grupo de 2, 1 y 2, 1 y 2, ahí están los 2 puntos, de nuevo, adentro de la cadena se teje el punto alto, 2 cadenas, el punto alto en cada lado, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, así se va a repetir en la vuelta 8. En medio de cada grupo se debe de tejer un punto alto y arriba de cada grupo 2, 2 en un solo punto. Aquí se empezó la vuelta con 2 cadenas. En este primer abanico que se está tejiendo de la orilla y están tejidos en la parte de arriba. Este es el primer grupo de 4, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos se tejen en esta misma forma con los 2 puntos altos. En la vuelta 8, este se deja pendiente, tejiendo para terminar esta vuelta 3 cadenas, un punto alto de 2 lazadas arriba del grupo de 4, sin cerrar el punto, de nuevo de 2 lazadas. En el siguiente abanico del primer grupo, el siguiente punto alto de 2 lazadas lo cierro en un solo punto y se empieza a tejer la separación de 3 cadenas, que son estas mismas, para seguir repitiendo los mismos puntos de la vuelta 8 en el siguiente abanico. La separación son 2 cadenas, aquí se tejieron 3 y 3. 2 cadenas, el punto alto dentro de una cadena, 2 cadenas, y así hasta llegar a la separación de los siguientes abanicos. En la vuelta 8, este es el primer espacio en medio de 2 motivos. Aquí se va a repetir. Aquí están los puntos. Este es el último grupo que se tejió arriba. 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas en el siguiente grupo de 4, sin cerrar el punto. En el siguiente abanico se teje el siguiente punto alto y se cierra en un solo punto. Y se empieza con 3 cadenas. Enseguida, 2 cadenas en cada espacio, 2 cadenas, y así se va a continuar hasta terminar al final
la vuelta 8. Este mismo se teje en el siguiente motivo hasta llegar a este último grupo de 4, la vuelta 8. Se termina la vuelta 8. En los motivos anteriores se estuvieron tejiendo hasta este grupo de 4, dejando libre este. Se tejen 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el último grupo de 4 de la vuelta anterior, 2 puntos altos, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, en el grupo de 2, el medio punto que está en este espacio, ahí quedan 2 medios puntos juntos, 3 cadenas, medio punto arriba del grupo de 2, ahí está el medio punto. La vuelta 9 se empieza con una cadena, le doy vuelta. Estas 3 cadenas, como las anteriores, quedan de lado después de la cadena. En el espacio de 2 cadenas se tejen 3 puntos altos. Aquí tengo 2 lazos fuera del gancho. En el mismo espacio, 2, en el mismo espacio, 2 lazos y se cierra en un solo punto. Esta es la cadena de 3 y un espacio de cadena. Aquí se tejen 2 cadenas y se va a ir deslizando en el punto alto, 2 cadenas, en el siguiente espacio de 2 cadenas, el grupo de 3 en un solo punto, se cierra, se tejen 2 cadenas, en el grupo de 2 se desliza y se va a repetir 2 cadenas. En cada espacio de 2 cadenas se teje 3 puntos, 2 cadenas, en el punto alto, 2 cadenas, en la cadena, el grupo de 3, dos cadenas, en el grupo de 2, deslizo, se hace un punto deslizado para que resalte más cada grupo de 3. Qué bonito se ve, ahí está. Esta es la vuelta 9, que es la última de esta línea de abanicos. Así los vamos a seguir tejiendo hasta llegar a estos últimos espacios. Este es el primer motivo en la vuelta 9. Aquí llego con el punto deslizado en el grupo de 2, 3 cadenas, medio punto,
3 cadenas y se repite el punto deslizado igual que después del grupo de 3 cadenas que pertenecen a este motivo y 3 cadenas ya estando en el siguiente motivo. Se va a empezar a tejer después del punto deslizado, 2 cadenas en la cadena, el grupo de 3 en el mismo punto, 2 cadenas y se desliza en el siguiente. Y así vamos a seguir para terminar la vuelta 9. Aquí queda doble la cadena de 3 y 3. Y este mismo espacio se teje en medio de cada abanico para terminar la última vuelta de la primer línea de abanicos. Se termina la vuelta 9, punto deslizado, 2 cadenas. En este espacio de 2 cadenas tejo el último grupo de 3, una cadena, medio punto. Ahí está terminada la primer línea de abanicos, que son 4 en total. Los 2 abanicos de cada lado son 16 grupos de 3 puntos altos tejidos en un solo punto, y los que van en medio de los 2 de la orilla, estos son 16 y 16, y estos son 12 grupos de 3 puntos altos, que son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. La parte de abajo todo es igual, solamente en esta vuelta por los puntos llevan 12 grupos. En cada línea de abanicos se tiene que cortar el hilo para empezar la siguiente línea. Ahí está cortado el hilo. A este mismo lado donde se terminó la vuelta 9, voy a anudar el hilo para empezar la segunda línea. Aquí están los 2 lazos de 3 y 3 cadenas a la mitad o en medio de los 2 grupos. En este punto anudo el hilo, es el primer grupo de 3 para empezar la primera vuelta de el primer abanico de la segunda línea. Recuerden que solamente se tejen 6 vueltas en cada abanico. Le doy vuelta al tejido. En esta vuelta, en la número 2, se tejió, aquí está al lado derecho. Por esta razón vamos a empezar aquí igual al lado derecho, los 3 puntos altos, que es la vuelta 2. Aquí donde se anudó el hilo, tejo una cadena, los 3 puntos altos de 2 lazadas, una cadena, una cadena, una cadena,
y en el primer grupo del siguiente motivo, medio punto, y ahí está la vuelta 2 del primer abanico de la segunda línea. Cada inicio del nuevo abanico se va a contar la vuelta, la número 2, para que no haya confusión con las vueltas que se van a ir tejiendo en cada motivo. Para empezar, la siguiente, 3 cadenas, la vuelta 3. En el siguiente grupo, medio punto, le doy vuelta, una cadena. En el siguiente punto alto, 2 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos con una cadena de separación, una cadena y 2 en el último, una cadena, una cadena. En el siguiente grupo, medio punto, ahí está terminada la vuelta 3. Esta es la única vuelta que cambia a la primer línea de abanicos. Aquí tenemos 3 en cada punto alto. En esta segunda línea, así va a tejerse. La vuelta 4, 3 cadenas, medio punto. En el siguiente grupo, 2 cadenas, le doy vuelta. Después de las 2 cadenas, en cada punto alto se teje los 2 puntos altos en un solo punto con 2 cadenas de separación en cada punto alto. Así hasta estar en este último punto alto. En la vuelta 4 son 7 grupos de 2 puntos altos, 2 cadenas y medio punto en el grupo de 2 puntos altos. Se empieza la vuelta 5 con 3 cadenas, medio punto en el grupo de 2. Le doy vuelta al tejido, 2 cadenas. En cada grupo de 2 se tejen 2 puntos altos separados de una cadena de separación para el siguiente grupo de 2 separados de una cadena, una cadena, una cadena y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 grupos de 2 puntos altos y para terminar la vuelta son 2 cadenas y el medio punto en el grupo de 2
Ahí está terminada la vuelta 5. Se empieza la vuelta 6 siempre con 3 cadenas para ir avanzando y tejer la siguiente vuelta después del medio punto. Le doy vuelta, 2 cadenas y en cada espacio de 2 puntos altos se teje el grupo de 2 en un solo punto, 2 cadenas y 2 puntos altos cerrados en un solo punto con una cadena de separación. De nuevo, 2 puntos altos en un solo punto, 2 cadenas, el siguiente grupo de 2, cadena y así seguir para terminar la vuelta 6. Se va a terminar la vuelta 6 del primer abanico de la segunda línea. Aquí está el primero de la primera línea. Así se va a ir tejiendo 6 vueltas de cada abanico. Aquí la cierro, la vuelta 6, 2 cadenas y corresponde en el siguiente grupo. Se empieza a avanzar hacia el siguiente abanico que se va a empezar. Después de este medio punto, se tejen 3 cadenas. Son 5 lazos de 3 cadenas. Siete lazos de 3 cadenas. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta uno. Aquí se termina. Y aquí está la segunda vuelta al lado derecho, que es aquí donde vamos a tejer una cadena de 2 lazadas, el punto alto, son 3 puntos altos, una cadena, una cadena, y aquí está el primer grupo del siguiente abanico. Esta es la segunda vuelta del segundo abanico. Así como se tejió este anterior, se van a tejer 2 más avanzando. Al final de la vuelta 6, los lazos de cadena hasta estar en el último grupo de 3 puntos altos y ya se empieza igual que en este. 6 vueltas. Hasta la vuelta 6, el primer abanico. Aquí son 3 espacios que quedan en medio de cada abanico. Aquí está el mismo espacio. Este se va a cerrar en la vuelta 6. Se tejen 2 cadenas.
En el siguiente grupo de 3, ahí está terminada la vuelta 6. Esta es la línea donde va uniéndose el nuevo abanico. Aquí está el otro lado. Empiezo la vuelta 7 con 3 cadenas, medio punto, arriba del grupo de 3, 5 cadenas. Estos puntos ya los hemos tejido en los abanicos de la primer línea. Después de las 5 cadenas, en este punto se tejen 2 puntos altos sin cerrar. En el siguiente grupo, el siguiente punto, ahí se cierra y se tejen 2, 3, 4, 5 y se repite el mismo grupo de 4 cerrados en un solo punto, así hasta terminar en el último espacio, que es este, en la vuelta 7. Recuerden que se está regresando para empezar la vuelta 7. Se termina la vuelta 7. Este es el siguiente grupo donde se teje el medio punto y queda este espacio sin tejer para conectar el siguiente abanico después de las 5 cadenas de la orilla, y cada espacio son 5 cadenas, 3 cadenas, medio punto, 5 cadenas, grupo por grupo se va tejiendo las 5 cadenas y los grupos de 4. 5 cadenas, y así se va a seguir. Aquí queda un solo espacio para terminar, ir conectando un motivo con el siguiente. En la vuelta 7 se va a tejer así hasta estar en el último espacio del último abanico. Se va a terminar la vuelta 7 y es el último motivo. Ahí están las 5 cadenas. Este es el paso anterior. 3 cadenas. Se teje el medio punto. Ahí está cerrada la vuelta. La vuelta 8, 2 cadenas. Le doy vuelta, un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas y los 2 puntos altos cerrados en un solo punto en cada lado del grupo anterior, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, los 2 puntos altos, y así hasta llegar hasta este espacio en el primer abanico de regreso en la vuelta 8. La vuelta 8 se va a terminar
En el primer abanico de la segunda línea, 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas en el medio punto, sin cerrar en el medio punto, el siguiente punto alto de 2 lazadas y se cierra en un solo punto. 3 cadenas y se repite 2 puntos altos cerrados en un solo punto. En cada espacio tenemos 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Esto se repite hasta terminar este abanico, y aquí donde tenemos la unión de los 2 abanicos, 3 y 3 cadenas con los 2 puntos altos. Así se va a tejer el siguiente espacio y el último abanico. Se termina la vuelta 8. Este es el espacio anterior. El último punto alto, 2 cadenas, un medio punto en este espacio del medio punto, 3 cadenas y se avanza al siguiente grupo, que es el último que se va a tejer, y enseguida se empieza la última vuelta de esta segunda línea de abanicos, la vuelta 9. Una cadena, le doy vuelta y se teje el grupo de 3, 2 cadenas, se desliza en el punto alto. Estas son las 3 cadenas, el medio punto, una cadena y el grupo de 3, 2 cadenas y el punto deslizado. 2 cadenas, en el espacio de cadena el grupo de 3, 2 cadenas, en el grupo de 2 deslizo, y así se va a continuar repitiendo esta vuelta. La 9 es la misma que se tejió en la primera línea de abanicos. Ahí está el inicio. Para terminar este abanico, se está tejiendo igual que en este espacio de la primera línea, solamente que en este tiene menos puntos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos, porque es la primera línea, la base de los siguientes abanicos. Se va a terminar esta vuelta hasta este espacio. 2 cadenas después del grupo de 3 y deslizo. Aquí son un total, empezando a contar desde este primer grupo de 3, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y se conecta al siguiente abanico con punto deslizado,
2 cadenas y se empiezan a tejer los grupos de 3 puntos altos. Así se va a continuar. Ahí está. El siguiente espacio de esta misma línea se va a tejer igual a este, y los grupos de 3. Este es el siguiente espacio que se va a tejer hasta estar al final en este espacio, en la vuelta 9 de la segunda línea de abanicos. Termino en la vuelta 9 de la segunda línea de abanicos. Ese es el último grupo de 3, 2 cadenas y deslizo en el último punto alto, 2 cadenas, el último grupo de 3 en el espacio de cadena, una cadena en el siguiente grupo, y ahí está terminada, y están terminados los abanicos de la segunda línea. Aquí se corta el hilo igual que la primera, y en esta segunda línea son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 grupos de 3 puntos altos en la orilla, en los que van enseguida son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Este es de la orilla, igual son 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Las orillas van a estar así, que van seguida en el centro de cada orilla van a tener estos mismos puntos. Aquí se cortó el hilo, se va a empezar igual como lo hicimos en este espacio. Es este primer grupo, se anuda el hilo y se van a tejer los mismos espacios que se tejieron en esta segunda línea de abanicos en la tercera línea. Para empezar esta vuelta, pongo el tejido a este lado y se empieza la cadena y los 3 puntos altos de 2 lazadas separados de una cadena. Una cadena y medio punto en el grupo de 3, y así se va a continuar. Basándose en los abanicos anteriores que ya se tejieron. La terminación de los 2 abanicos, aquí lo cierro, están 2 grupos de 3 y el último punto alto. Este último grupo se hace arriba del espacio de 2 cadenas, una cadena, y se desliza en el siguiente grupo de 3. Ahí se corta el hilo, se cortó el hilo, se anuda en este grupo para tejer el último abanico en medio de los 2 motivos anteriores.
Se le da vuelta y se empieza a tejer los 3 puntos altos de 2 lazadas y así hasta terminar este último abanico. En el último abanico se van haciendo los lados donde se va conectando con el abanico de la línea anterior, así como se empezó en la vuelta 8, así se va a terminar con 2 cadenas, el punto alto sobre la cadena, 2 cadenas, medio punto en el medio punto de la vuelta anterior, 3 cadenas, ahí está la vuelta 8, se va a tejer la vuelta 9, que es la última vuelta, le doy vuelta al tejido, se teje una cadena, estas son las 3 cadenas para subir la vuelta, el espacio de 2 cadenas, se teje el grupo de 3, 2 cadenas, deslizando en el punto alto, todo se está haciendo en forma regular, solamente como es el único abanico, les estoy indicando cómo está para terminarse, así se va a continuar. Aquí se terminó igual como las líneas anteriores, se corta el hilo, ahí está terminado el último abanico. La primera línea son los 4 abanicos, la segunda línea con 3 abanicos, la tercera línea con 2 y la última un solo abanico. Está precioso el diseño, es muy fácil de estarlo siguiendo. De alguna forma lo pueden hacer sin perder el seguimiento. Esta vuelta está al lado derecho hacia arriba el tejido y la última vuelta está al lado derecho, esta última vuelta de cada línea. Aquí se le hace cualquier orilla que guste al lado derecho, así como está el tejido. Esta orilla que le tejí, la tejí al mismo lado derecho del tejido con 2 cadenas, igual que en esta vuelta de cada abanico. Solamente en este es la cadena y 2 puntos altos. El resto son 2 puntos altos, 2 puntos altos con los espacios de 2 cadenas y 2 cadenas en medio de cada grupo de 2. Ahí está la orilla, solamente es esa vuelta sencilla. Usted le puede tejer cualquier otro detallito. Ahí está terminado. Espero que le haya gustado. Se puede suscribir para que tenga el próximo proyecto. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.